Salmo 39, el versículo 7. Cuando lo tengas me dices un amén. Si no lo tienes, acércate con alguien que tiene una Biblia, o de lo contrario puedes escuchar atentamente. Hoy no pusimos el proyector. Si alguien nos quiere estar ayudando a manejar el proyector los días miércoles, háganoslo saber, ¿verdad? Para instalarlo y que alguien nos ayude. El domingo lo ponemos, pero también me gustaría estarlo poniendo los miércoles, así que si a alguien le gusta eso y sabe y tiene interés, díganos y para tomarlo en cuenta. Versículo 7 dice así, es un versículo corto y dice así, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza estará en ti. ¿Lo repetimos? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amado precioso, gracias por tu palabra. Señor, queremos que sea de edificación a nuestras vidas, que sea de edificación a cada persona que hoy escucha esta palabra, que tú ministres, que tú hables y que nosotros, Padre, solamente podamos ser esos hijos que escuchan la voz amorosa, la voz de bendición, de bien, de vida de nuestro Padre Celestial, y podamos recibir el beneficio de esos hijos obedientes, Señor, que es la bendición. Gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Antes de que te sientes, ya vamos a estar sentados un momentito. Busca a alguien, salúdale, tenemos visitas, sal de tu lugar, rompe con lo monótono, rompe, ¿verdad?, con la rutina, ve, saluda a alguien, dile Dios te bendiga. Acá tenemos, ahí por este lado, Carlos Alberto, ahí tenemos otros dos varones en el centro, allá atrás una familia de los que vienen de patios de ferrocarril. Bienvenidos, ¿verdad? Qué gusto que podamos estar aquí reunidos en esta noche. Puedes tomar tu lugar y en esta noche el mensaje de hoy tiene por nombre, tiene por título Esperanza. ¿Cómo se llama el mensaje? Esperanza. Aquí tenemos una esperanza, pero vamos a hablar de otra, no es de la misma, ¿verdad? Esta es la hermana Pera. Esta es la esperanza, y la esperanza es algo que debe de estar siempre en nuestra vida, y los grandes hombres de Dios nos van a hablar y nos van a ayudar un poco para entender este concepto de fe. Salmo 39 escribe David, el rey David, y yo quiero leer del versículo 6, dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, dice, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Y entonces él dice, mi esperanza. Yo quiero hablar sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Vamos al libro de los Romanos, solamente usé este versículo 7 como introducción para el tema, donde dice, ¿qué esperaré? Y habla de la esperanza, y la esperanza entonces es esperar. ¿Qué esperamos, verdad? Hay personas que de pronto tienen un problema y dicen a alguien para consolarle, pues mira, no te preocupes, el tiempo lo borrará. No te preocupes, ya se te olvidará, ¿verdad? Y a veces pensamos que parte de la esperanza es como ignorar, es como no darle la importancia, pero la esperanza siempre va a estar relacionada con la fe. Y la fe siempre va a estar fundamentada en la palabra y el propósito de Dios. Yo quisiera que fuésemos a Romanos capítulo 4. Y Romanos capítulo 4 habla de un hombre llamado Abraham. Abraham, entonces, la Biblia le atribuye que es el padre de la fe. Y desde luego él es esta persona en quien vamos hoy a poner como ejemplo esta palabra que se llama esperanza. Dice desde el versículo 13:
4:13 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Nos vamos al 16. Dice el 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y dejo ahí un momentito esta lectura para poder ir asimilando y poder ir paso a paso hablando de lo que es la esperanza. Y entonces menciona a Abraham. Abraham, que dice que le fue dada una promesa. A Abraham le fue dada la palabra. ¿Qué palabra? Que Dios le prosperaría, que Dios traería una descendencia para él y su esposa, que Dios formaría una nación y que de esa nación no solamente sería una nación más, sino que sería una nación especial. ¿Por qué especial? ¿Porque Abraham era especial? Bueno, no, porque Dios estaba en el asunto. ¿Entiendes? Abraham no era precisamente aquel hombre singular, aquel hombre único, que no había otro como él. Abraham era un ser humano, pero que tenía un corazón dispuesto para tomar la palabra de Dios. Un corazón dispuesto para creer en lo que Dios hablaba o hablara a su vida. Eso era lo que lo hacía diferente, ¿entiendes? Y lo comprobó Dios y lo comprobamos nosotros en el momento que Dios habla con Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios habló con él? En primer lugar, se prestó atención, se dispuso a escuchar la voz de Dios. Y por segundo, enseguida de escucharlo, dice que obedeció la palabra de Dios y esperó a que se cumpliera la palabra de Dios. Porque a veces tú y yo vamos a tener la disposición de Abraham. Señor, yo creo en ti. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Todos levantaríamos la mano. Todos creemos en Dios. ¿Entiendes? Y entonces, Abraham no solamente creyó a Dios, sino que Abraham esperó en Dios. ¿Sí? No solamente es creer en Él, es esperar en Él. Y de esto trata este mensaje. Y eso es lo que dice esta porción de la Escritura. Y nos quedamos en el versículo 16. En este versículo 16 habla de dos tipos de espera o dos tipos de personas. Aquellos que son de la fe y aquellos que son de la ley. ¿Sí? Y entonces, al final de este versículo parece que hablase de la iglesia, porque dice no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de ¿quiénes? De todos nosotros. Nosotros venimos a ser de una manera indirecta, quizás no biológica, pero hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe. Y entonces, como somos descendientes, somos herederos de su promesa y herederos de su bendición. El versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes o de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y entonces dice el verso 18, y este es el versículo central del mensaje. Verso 18 dice, él creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Él creyó en esperanza. ¿Cómo creyó Abraham? En esperanza. Entonces la fe no solamente es que creo en Dios, la fe es que espero en Dios. Espero en Dios. ¿Cuántos aquí esperan en Dios? ¿Cuánto tiempo esperas en Dios? ¿Cuánto tiempo vas a esperar en Dios? ¿Entiendes? Glenderen dice, yo entendí que este mundo está en problemas cuando vi a un niño gritándole a un horno de microondas que se apurara, ¿verdad? Dije, estamos en problemas, la gente no sabe esperar, porque somos muy desesperados, queremos ya. Tenemos un problema y queremos para allá. Y le decimos a la persona, mira, tú crees en Dios, Dios te va a ayudar, ¿verdad? Y parece que casi está mirando el reloj. ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y de dónde, verdad? Y vamos y oramos por el enfermo y le decimos, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, ¿verdad? Y de pronto se para el enfermo y dice, pues yo me siento todavía igual, ¿verdad? No pasa nada porque Dios es fiel para cumplir su promesa.
Y muchas veces esa promesa, esa palabra nos tiene que inquietar, no en la duda, no en el temor, sino en la confianza, ¿sí? La palabra nos tiene que ir haciendo quitar los estorbos que pudiera haber, para que ese proceso se desarrolle de manera puntual, de manera eficiente, como Dios lo ha hablado y como Dios lo quiere para nuestras vidas. ¿Qué pasó con Abraham? Entonces Abraham empezó a caminar en fe. Abraham esperó en Dios. Abraham preparó su corazón y Dios fue cumpliendo de manera paulatina, de manera puntual su propósito en su vida. Pero dice este versículo 18, todavía no leemos todo, dice que entonces él creyó en esperanza, pero dice algo más ahí, la frase. ¿Cómo dice que creyó? En esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Esperanza contra esperanza. Y yo quiero que nos demos cuenta que muchas veces nosotros estamos igual que Abraham, en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? La esperanza en Dios, la esperanza en la cual creemos en Dios por la fe, es en su palabra y en su promesa, en su propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas? ¿Cuántos estamos esperando, confiando que Dios cumpla su propósito, su palabra, que nos bendiga, nos guarde, nos cuide, nos sane, nos prospere, haga resplandecer su rostro? Y cada una de esas miles de promesas que están en la palabra de Dios están en nuestro corazón, y esa es la esperanza en la que hemos creído en el Señor. Pero dice que Abraham creyó en esperanza, pero había algo más: contraesperanza. ¿Cuál es esta contraesperanza? Su realidad, su condición. ¿Me entiendes? Dios le había dado una promesa, una palabra: voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande y va a ser la nación más bendecida de sobre la tierra. Y ahí estaba Abraham, y yo creo que su pecho se hacía así cuando respiraba y palpitaba su corazón al oír a Dios. Él oía de manera audible, y Dios le hablaba y le decía: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y por causa tuya y por causa de esa nación serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo creo que Abraham, de pronto su corazón latía más aprisa, más rápido cuando escuchaba a Dios. Ahí estaba la esperanza, creyendo en Él, confiando en Él y esperando. Pero dice que también había una contraesperanza. ¿Cuál es esa contraesperanza? ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era su realidad humana? ¿Qué había en su entorno? ¿Qué era lo que sus ojos físicos, lo que su entendimiento, su razonamiento conocía de esa situación? Y la contraesperanza era que ya era un hombre viejo, su mujer igual, y por si fuera poco, su mujer había sido estéril toda la vida. Y déjame te digo que va a haber circunstancias donde tú y yo vamos a estar como Abraham, con esperanza. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Levántame tu mano. Si no crees en Dios, déjala abajo. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Ahí déjalo un momentito, quiero ver las manos. Entonces tenemos esperanza en Dios, ¿verdad? Tenemos esperanza en su palabra, en su promesa. ¿Qué es la esperanza? Creo, confío y espero. ¿Cuánto tiempo espero? El que sea suficiente. No llevo prisa, porque Dios es exacto. Dios conoce sus tiempos, Dios conoce sus procesos. Él no tiene prisa y yo no tengo prisa. ¿Me entiendes? Espero su momento, su tiempo. ¿Qué hago? Si quiero que aquello se apresure y venga más rápido, entonces no es cosa de Dios, es cosa mía. ¿Me entiendes? ¿Cuántos aquí son perfectos? Que bueno, somos sinceros por lo menos. Entonces perfeccionémonos. ¿Qué quiere decir esto de perfeccionemos? Quitemos los estorbos. Quitemos aquello que pueda impedir que Dios intervenga y haga como Él quiere sobre nuestras vidas. Ahí tenemos mandamientos. Se acerca un hombre y le dice: maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? Los mandamientos.
Los mandamientos, ahí está la palabra. Tenemos mandamientos de parte de Dios, ¿verdad? Y yo creo que no hay ninguno de nosotros que no conozca parte de estos mandamientos de Dios. Ahí le da algunos de ellos, le dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, etc. Le habla acerca de estos mandamientos primordiales. Ahora, si no quieres complicarte la vida, Jesús fue muy amable con nosotros, fue muy bueno, muy considerado. Y haber dicho, esos mexicanos no retienen la palabra, retienen otras cosas, lo que leen en el Facebook, etc. Pero la palabra difícilmente la retienen. Les voy a dejar nada más 2 mandamientos. Y 2 mandamientos bien prácticos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. ¿Y qué más? Mira, si se lo saben, ¿verdad? Nada más nos falta practicarlo. De saberlo sí lo sabemos, nada más nos falta practicarlo. Y entonces ahí están los mandamientos. Los mandamientos nos van ayudando, no solamente al oírlos, al conocerlos, sino al vivirlos, a quitar los estorbos. ¿Para qué? Para que el proceso, para que el plan de Dios sea más rápido, sea más eficiente. Y no porque esté diciendo que Dios no haga las cosas de manera eficiente, sino por nosotros. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y entonces dice que Abraham, él creyó en esperanza, pero contra esperanza, porque pasaban los años, pasaban los días, y su mente, su inteligencia, su intelecto, su razonamiento humano, la fe le decía, espera en Dios, Él cumple, Él es fiel, Él no miente, Él no defrauda. Pero la mente humana le decía, ya pasó un año más. Y en este año que pasó, me hice más viejo. Y mi mujer se hizo más vieja. Y entonces hay una parte de nosotros que está en competencia o en pugna o en debate con el propósito de Dios, con la palabra de Dios. Yo no sé, ¿verdad? No quiero cuestionar, ni quiero hacer sentir mal a nadie, ni quiero evidenciar nada, pero yo como un ser humano, igual que tú también, puedo entender esto, que a veces hay circunstancias en nuestra vida donde decimos, wow, yo creo en Dios, yo sé que Dios es bien, yo sé que ahí está, yo sé que Él me ama, yo sé que Él me dio palabra, yo espero en Él, yo confío en Él, pero ¿a poco no? De pronto aparece la otra esperanza, la que es contra. Si nada más a mí me ha pasado, o también a ti te ha pasado en alguna ocasión. ¿Sabes cómo viene la contraesperanza? La contraesperanza viene con un pequeño desaliento, desánimo. Y viene con justificantes. Y de pronto vemos que Dios hizo algo en alguien más. Y decimos, no, sí, es que no quiero cuestionar a Dios, pero pareciera que Dios tiene como sus favoritos. Parece como que Dios no quiere nada conmigo. Parece como que yo no soy digno. ¿Entiendes? Y de pronto nos empezamos a justificar. Y luego nos empezamos a culpar. ¿Cómo le hizo Abraham? Estamos en el verso 18. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes. Él tenía que llegar a ser padre de muchas gentes. No solamente era tener al hijo de la promesa, sino ser el padre de muchas gentes. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando viene el hijo que se llamó Isaac, no solamente dijo, ya lo logré. No solamente dijo, ya vino el milagro, ya vino el cumplimiento, ya vino la palabra de Dios. Era también preparar a ese hijo. Porque Dios va por partes. Dios nos lleva por procesos, por etapas, por avances, por logros. Y a veces a esos logros parecen pequeñísimos logros. Y de pronto llega Isaac. Ahora puedes imaginarte aquel hombre. La Biblia dice que tenía cercano a los 100 años cuando le nace Isaac. Por fin llegó el hijo tan deseado, el hijo de la promesa, el hijo de la esperanza.
Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos aquí recuerdan cuando llegó su primer hijo? No sé tu caso, pero en mi caso, ¿verdad? Uno no se la cree. Y yo recuerdo que a veces me despertaba en las madrugadas e iba y me asomaba a la cuna y empezaba a observar sus deditos, sus manitas, sus uñas. Y yo decía, wow, qué impresionante es esto, tan pequeñito, tan chiquito, parece como de juguete, pero es un ser humano vivo, completo, y sobre todo, pues, es mío. Y ahora puedes imaginarte a Abraham, un hombre de 100 años, un hombre viejo, y de pronto le nace el hijo. ¿Cómo crees que se sintió su corazón? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de esto que quiero hablar. A veces nos olvidamos de que los procesos de Dios, o la obra de Dios, o los planes de Dios, lo hace de manera intencional, tiene un objetivo. Dios no hace las cosas por accidente ni por casualidad. Todo tiene una intención. Le da el hijo a Abraham, pero ese hijo era un eslabón más en la cadena del propósito, del proyecto de Dios. Y entonces llega el momento donde Dios está viendo que Abraham se ha embelesado y todo su objetivo es disfrutar a su hijo. Y Dios le dice a Abraham, no, espera, te estás olvidando que hay un propósito. Te estás olvidando de que antes de que sea tu hijo es mi hijo y es el que yo voy a usar para cumplir mi propósito. Esto dice el verso 18. Verso 18, la segunda parte, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes. Oye, cuando Dios hace algo en tu vida, en mi vida, no solamente es para satisfacer mi necesidad, o no solamente es para hacer notorio su grandeza, su poder, su señorío, sino tiene un fin más allá de lo que mis ojos o mi razonamiento ven o creen. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? Dice, para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Sí? Entonces tú y yo entendemos que estamos en las manos del Señor. Tú y yo entendemos que Él ha mostrado su gran amor hacia nosotros, que tiene un fin, que tiene un propósito, que todo lo hace de manera intencional, y que a veces no entendemos, nos perdemos un poquito y nos vemos como el centro de todo lo que existe. Verso 18, es por eso que está esta frase. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo quiero que esta palabra sea algo que quede grabado, marcado en nuestro corazón, porque muchas veces la contraesperanza pareciera que se aferra más que la esperanza. ¿Cuál sería la contraesperanza? Yo te pregunto, tú tienes un objetivo, tú tienes un sueño, tú tienes una petición delante de Dios, tú tienes un anhelo delante de Dios. No te voy a preguntar cuál es, nada más si tienes uno, mueve tu mano. Si tú esperas algo de Dios, si estás orando por algo, si quieres que Dios te responda, te bendiga, evidencie su existencia, su grandeza sobre tu vida con algo, ya bajaron la mano, no veo. Levántala. Gracias. Ahora, ¿eso que anhelas tendrá una contraesperanza? Me pregunto yo. ¿Cómo trabaja la contraesperanza? Con la inseguridad, con la duda, con el temor, y entra por aquí. Cuando nosotros vemos lo circunstancial, y a veces estamos tan emocionados, tan entusiasmados porque decimos el trabajo, ese trabajo que conseguí, pues luego resulta que en el trabajo empieza a haber problemas, empieza a haber envidias,
ese negocio, ¿verdad? Ese negocio va a ser el más exitoso, ¿verdad? De todos en su estilo. Y luego empieza a haber problemas en el negocio. El matrimonio, ¿verdad? Y de pronto empezamos, ¿verdad? No, que sí, empezamos a hacer proyectos, propósitos, metas, y empieza a haber circunstancias, jaloneos. Y entonces pareciera que la contraesperanza ha metido más goles en el partido. Ahora, cuando nosotros pasamos eso, pensamos que somos los únicos, que nadie más, que nadie nos va a entender, que aún ni Dios nos entiende. Pero resulta que a veces Él permite la contraesperanza. ¿Sabes para qué? Para que sea mayor nuestra confianza y nuestra dependencia. Cuando viene la contraesperanza, o cuando viene lo opuesto, para desanimar, para desalentar, como le pasó a Abraham, que pasó el tiempo, Dios le habló, le dio palabra y pasaron 25 largos años. 25 años. Tenía 75 años aproximado cuando viene la palabra, cuando viene la promesa. Y yo creo que cuando vino aquella promesa digo, wow, todavía estoy en edad, todavía puedo, ¿verdad? Pero resulta que pasaron los años. Y entre más pasaba el tiempo, él decía, hay menos probabilidades. Es menos posible. Y allí estaba entonces ese debate en su corazón, en su mente. Parte de nosotros queriendo aferrarnos, creerle a Dios, a su promesa, y diciendo, sí, Él es fiel, sí, Él es poderoso, y con nuestra mente y con nuestra boca y con nuestro corazón decimos, sí, Él es poderoso. Pero parte de nuestro razonamiento y de lo que nuestros ojos ven y de lo circunstancial dice no. Y como que nos dejamos convencer de ese no. Y luego nosotros ayudamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues sí es cierto, sí es cierto. Y pues yo, la verdad, yo no tengo con qué cara pedirle al Señor. Porque yo le he fallado al Señor. Si yo preguntara a quién le ha fallado al Señor, no levanten la mano. No es por si le fallamos o no al Señor. Es por su promesa. No quiero hablar del tema, pero ¿a poco crees que Abraham no le falló al Señor? Y fue un errorzote grande. ¿Entiendes? Y ahí nos damos cuenta que Él no toma venganza. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Abraham? Me lavo las manos, que Dios te bendiga, que al cabo tú no esperaste en mí. Pero había en Él, entonces, ese deseo de esperar, de creer en Dios, en su palabra y en su promesa. Esperanza contra esperanza. Quiero leer todavía un poquito más. Dice en el verso 19. Y no se debilitó ¿en qué cosa? En la fe. ¿Qué es la fe? Me pregunto yo. La fe es la confianza. La fe es creerle a Dios, a su promesa, a su palabra. Eso es fe. La fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro de lo que espero y estoy seguro de lo que creo. Eso es la fe. Dice que la de Abraham no se debilitó. ¿A qué cosa? ¿Cuándo? Al considerar su cuerpo que ya estaba como. ¡Wow! Estoy hablando de su aparato reproductor, de su sistema reproductivo. Ya no había ninguna posibilidad. Dice que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa es la contraesperanza. Tampoco dudó. ¿Qué cosa dice que pasó? No dudó. ¿Qué es la duda? Ayúdame. ¿Cómo es la duda? ¿Cómo viene la duda? ¿Cómo trabaja la duda? La inseguridad. ¿Entiendes? La duda
el temor, diciendo no va a pasar, no va a suceder. Dice que no tuvo problemas con eso. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, pero dice que algo hizo, algo pasó, algo tenemos que aprender en esta noche. ¿Qué fue lo que dice que hizo él? Sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Oh, eso lo tienes que anotar. Eso lo tienes que anotar. Subráyalo, escríbelo. Se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? Es dar exaltación, es glorificarlo, es reconocer quién es Él. La promesa no viene de un semejante a nosotros. La promesa no viene de alguien que nos chantajeó. La promesa no viene de alguien que nos timó. La promesa no viene de alguien que solamente juega y se divierte con nosotros. La promesa viene del Omnipotente. La promesa viene del Altísimo, del Dios eterno, de aquel que nunca ha fallado. De ahí viene la promesa. Dice que Él se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo puedo yo fortalecerme en la fe? No sé si tú has preguntado en alguna ocasión, en algún momento, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea firme, sea estable? No hay otra manera sino esta: dando gloria a Dios. ¿Quién se va a llevar la gloria en tu vida? Me pregunto yo. ¿Quién se va a llevar la gloria en lo que sucede a tu alrededor, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas? ¿Quién se va a llevar la gloria? Se la tiene que llevar el Señor. Y cuando Dios se lleva la gloria en todo lo que somos y vivimos, entonces nuestra fe se fortalece. Y la contraesperanza, ahí va a estar la contraesperanza. Ahí van a estar las circunstancias. Ahí va a estar aquel problema que parece tan grande que nadie lo puede mover. Ahí va a estar. Pero pregunto yo, ¿y quién fue el que dio la promesa? Es Dios. El problema, si lo vemos así dimensional, el problema es más grande que tú. Pero el problema no es más grande que Dios. Y Dios fue el que dio la palabra. Dios fue el que dio la promesa. Entonces, aunque el problema parezca más grande que yo, o sea, que yo no puedo con el problema, yo solamente confío en el que me ha dado la promesa. Dice que su fe se fortaleció. Verso 21 dice, plenamente convencido. ¿Plenamente qué? Convencido. Yo estoy convencido. ¿De qué estoy convencido? De la palabra de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de la promesa de Dios. De eso debo de estar convencido. Porque si no estoy plenamente convencido, entonces estoy dando un margen a la duda, estoy dando margen a la inseguridad, estoy dando margen a la desconfianza, estoy dando margen al temor. Y si doy margen a eso, entonces la contraesperanza crece y la esperanza genuina empieza a menguar. Plenamente convencido de que era también, wow. Verso 21, te invito a que lo marques, lo subrayes, digas, este es mío, este es mío, este es para mí, para mi casa, este es para mi descendencia, este lo voy a poner en letras grandes en la sala de mi casa. Plenamente convencido de que era también, ¿qué cosa? No se oye. ¿Que era qué? Poderoso para hacer, ¿cuánto? ¿Cuánto iba a hacer? Todo lo que había prometido. Esperanza contra esperanza. ¿Quién vamos a permitir que tenga prevalencia, preeminencia en nuestra vida? ¿La esperanza o la contraesperanza? Yo te invito a que identifiques tu confianza en Dios, la tenemos claro definida, pero te invito también a que
puedas ver la contraesperanza. No sé, porque cada uno de nosotros quizás tenga circunstancias o casos diferentes. Pero dice que él se fortalecía en fe. La fe es el combustible para la esperanza. Y dice que la fe crecía en él y se fortalecía glorificando al Señor. Pero dice que aquí él estaba plenamente convencido. Verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Ahora yo quiero llevarte aquí mismo en el libro de los Romanos. Vamos ahora al capítulo 8. Romanos capítulo 8, el verso 24. Y aquí habla nuevamente también de la esperanza. Dice este verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, déjame te digo que la esperanza, tu confianza, tu esperar en Dios, va a estar relacionado con lo invisible. Yo no puedo decir que espero en Dios cuando ya tengo o cuando quiero ver de manera concreta lo que le pido y lo que espero en Él. Dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza. O sea que la esperanza va a hacer que las cosas invisibles sucedan, pero porque tuvimos la confianza, nos determinamos, nos fortalecimos en fe y estábamos plenamente convencidos cada día de que Él es poderoso. 8:24 de Romanos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Dice así de sencillo, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero, dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice? Con paciencia. Y a veces nos falta la paciencia. A veces nos falta la paciencia. Nos desesperamos fácilmente. Necesitamos trabajar en estas áreas de nuestra vida. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu promesa. Confiamos en tu palabra. Yo estoy firme, yo me fortalezco alabándote, glorificándote, adorándote cada día. Yo cada día estoy plenamente convencido que tú eres poderoso para hacer todo lo que has dicho en mi vida. Y entonces la esperanza es lo que no veo, pero que lo aguardo en mi corazón. Porque si ya lo veo, entonces ya para qué lo espero. Sin la esperanza, entonces es invisible. Pero dice este verso 25, con paciencia. ¿Cómo debemos de esperarlo y de aguardarlo? Con paciencia. Voltea con alguien ahí y dile, con paciencia. Con paciencia. No para apenar a nadie, pero ¿alguien le batalla todavía para ser paciente? Levanta tu mano, levanta tu mano. Yo levanto la mía también. Mira, entonces sí tenemos que hacer algo nosotros para que suceda con paciencia. Y luego dice el verso 26. Oh, esto me encanta. Esto me encanta. Ahora no podemos solamente hablar de esto, dice el verso 26, sin entender lo anterior. Lo que nos estorba, lo que necesitamos trabajar, lo que necesitamos quitar del camino. Pero dice el verso 26, y de igual manera, o sea, a la par que tú estás creyendo, a la par que tú estás con paciencia esperando en Dios, dice, y de igual manera. Oye, tenemos una grandísima ventaja con respecto a Abraham. Abraham solamente creyó en la promesa, pero tú y yo, en el momento que creímos en Jesús, el Espíritu de Dios, tócate aquí en tu pecho, el Espíritu de Dios ha venido a morar aquí. Allí está, allí está. Cada día tú lo puedes alimentar, cada día tú puedes convivir con Él, cada día tú puedes fortalecerte en su presencia. Dice
dice, y de igual manera ¿qué? A que yo espero en Dios, a que yo confío con mi entendimiento en Dios, a que mi fe se fortalece en Dios. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Dónde nos ayuda? En nuestras debilidades, porque Él sabe que somos carne, Él sabe que somos humanos, Él sabe que la contraesperanza va a estar trabajando. Y dice, de igual manera, o sea, no te desesperes, porque no estás trabajando solo en el proceso, en la avanzada. Allí está el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu, ¿qué más dice? El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, a veces pedimos lo que no sabemos, a veces hablamos lo que no sabemos, a veces nos disgustamos, a veces reclamamos aún a Dios porque no sabemos, pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces tú vas a estar en la presencia del Señor gimiendo, clamando, llorando, hablando en lengua, yo no sé qué tantas cosas, y cosas que tu razonamiento no va a entender, no va a hilar, pero allí está Dios interviniendo de manera directa para cumplir su parte, para cumplir su pacto, para hacer la obra verdaderamente completa. Pero dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Por quién? Oh, intercede por los santos. ¿Qué quiere decir esta palabra de los santos? Sabes que muchas veces no logramos concretar o que se concrete aquello que estamos pidiendo o buscando por una sencilla razón: que los procesos, en lugar de llevarnos a que la fe se fortalezca, porque los procesos, en lugar de permitir que el Espíritu interceda por nosotros y que nos asemeje a Jesús en su conducta, en su obediencia, a veces nos hacen más lejanos, más duros y más rebeldes. Pero dice que aquí intercede por los santos. O sea, vamos a procurar en todo lo que vivimos cada día apartarnos del pecado, de la maldad, porque esta palabra aquí es clave. Dice que Él intercede, interviene, está a favor de los santos. Y la palabra santo, vayamos al concepto correcto de la Biblia. El concepto humano menciona a alguien santo, ¿verdad? Como inmaculado, como perfecto, como intocable, como algo inalcanzable. Pero la palabra santo quiere decir que se aparta del pecado, que aparta su vida, su mente, su corazón del pecado, de la iniquidad. Y aquello, cuando nos apartamos del pecado, entonces viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y nos sella con las alas del Espíritu, y entonces venimos a ser uno con el que nos llamó, con el que nos salvó, con aquel que es poderoso. Te invito a que te pongas de pie y leemos el verso capítulo 4, 18 de Romanos por último. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Brincamos al 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había